Um, ya estamos grabando. Ya estábamos grabando para que vean. La grabación respondió sin yo apretar el botón. Eso quiere decir que estamos en los caminos correctos. Así es que, hermano pastor, llévenos en oración y yo me retiraré. Muchas bendiciones. Amén. Dios les bendiga a todos. Damos la bienvenida al doctor Fernando Mazariegos. Es un placer tenerlo con nosotros. Aprenderemos mucho y pondremos el 100% para que ese conocimiento que Dios le ha dado pues sea transmitido a nosotros y poder aprender de la palabra del Señor. Así que oramos y damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de poder reunirnos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por la bendición que nos da de poder unirnos vía Zoom y poder estar en su presencia y poder aprender de su palabra. Gracias porque en nuestro camino de aprendizaje estás poniendo personas con mucha sabiduría y entendimiento sobre tu palabra y creemos, Señor, que el doctor Fernando Mazariegos será usado por tu espíritu para guiarnos, para enseñarnos tu palabra y poder atesorarlo en nuestro corazón, pero sobre todo, Señor, que no nada más seamos oidores de tu palabra, sino también hacedores de tu palabra. Señor, bendice esta clase, lo ponemos en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Perdone, doctor, quiero aclararles a ellos algo que habíamos hablado. El doctor en ocasiones podrá estar 1 hora, es así, ¿verdad? Sí. Usted dijo. Y en otras 2 horas. Pues el programa está ya coordinado para cerrar a cierta hora. En este momento, la clase que él va a otorgar es de Deuteronomio, nada más. Posteriormente, él variará su currículo como él guste. Pero sencillamente, doctor, ¿cuánto va a estar hoy? Porque lo programé para 1:30. Sí, está bien, puede ser 1:30 y podemos conversar otros 20 minutos con preguntas y respuestas para hacer un total de 1:50. Dentro de la próxima semana, 1 hora. Dentro de 15 días, 1:50 también. Ok, pero como no estaba seguro, no lo programé para 2 horas. Está bien 1:30. O sea que ya a las 7:30 él cierra. Muy bien. ¿Sabes? Muy bien. Gracias. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias también por la oración y gracias por la oportunidad que esta institución y por supuesto mi amigo Samuel David Pagán, el doctor, me puede dar. Hablar de la Biblia es hablar de temas fascinantes. En primer lugar, quiero decirles que la parte que aún ustedes han estado explorando y que hoy también abordaremos uno de los temas importantes, es una herencia que los protestantes cristianos heredamos. Dice un profesor que somos la única religión que hereda una Biblia y que esta Biblia aparece en la cuna del cristianismo. Y es cierto, cuando el cristianismo surge con los apóstoles, nosotros tenemos que recordar que el Antiguo Testamento, o Tanaj, como originalmente también los judíos le han llamado, ya está en un contexto. Es más, la predicación protestante, evangélica, cristiana, es fruto de la reflexión del Antiguo Testamento, ¿verdad? Por ejemplo, las predicaciones de Jesús, que son nuevas, portentosas, mucho de ello tiene que ver con el Antiguo Testamento. La devoción, la espiritualidad de Jesús, basada en los salmos, es fabulosa. La predicación de los apóstoles y también de los diáconos en el libro de los Hechos es eminentemente veterotestamentaria. Otro principio que nosotros debemos de manejar es que el cristianismo en toda su expresión no intervino y no tuvo nada que ver
con la formación de los libros del Antiguo Testamento. Es más, cuando recibe estos libros, los recibe según Lucas en el orden que el judío le había dado. La Torá, que posteriormente la Biblia Septuaginta le da el nombre de Pentateuco, los Neviim, que cuando se latinizan este nombre se convierten en los profetas, y los Ketubim, que son los libros, los otros escritos llamados así. A veces los Ketubim sencillamente eran nombrados como los Salmos, o incluso el Pentateuco que nosotros estamos viendo era llamado sencillamente los libros de Moisés. A Moisés tienen y a los profetas, y el libro de los Salmos, o los Salmos, decía Jesús. Y eso es lo que nosotros heredamos. Entonces, en ese segundo principio, el cristianismo no contribuye con el Antiguo Testamento. Lo que sí hace la primera traducción de la Biblia, Antiguo Testamento, a otro idioma, que es la versión griega, que es lo que nosotros conocemos como la Septuaginta, lo que sí hace es heredar un orden diferente de los libros, un número diferente, aunque el mismo contenido. ¿Por qué razón? Porque el hebreo no divide primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel, sino que el libro de Samuel únicamente. La Biblia hebrea no divide los 12 profetas menores que nosotros conocemos como unidades independientes, sino que los junta, los resume en uno solo, y para el judío es el libro de los 12 profetas o el libro de los 12, ¿verdad? Uno solo. Y así esos detalles. Yo creo que ustedes han estudiado estos libros y ese es el proceso que vamos a seguir. Ahora, voy a hacer un paréntesis. En primer lugar, pues yo soy pastor, pero también tengo que ser bastante fiel a presentarles a ustedes el Pentateuco o el Antiguo Testamento, principalmente desde la perspectiva y enfoque del judío. No necesariamente yo la comparto, pero el enfoque del judío es importante por la fidelidad al texto. Segundo, por favor, si usted quiere interrumpir con una pregunta, hágaslo, ¿verdad? He sido profesor ya por varias décadas. Yo tengo 57 años y de los 57 años tengo de estar bregando en la educación teológica 34 años. Así que muy jovencito comencé con la educación teológica. No me importa que usted me interrumpa y me haga una pregunta. Es más, me complace mucho cuando los estudiantes, hombres y mujeres, pueden hacer una pregunta, una intervención, un aporte. Muy bien. Así que, por favor, y en la medida que nos vayamos conociendo, ustedes verán que yo trato de respetar el criterio de cada uno de ustedes, pero también respeto mucho su propia autodeterminación como estudiante. Así que en esa manera nos vamos a ir conociendo. Cierro esto, menciono algo general y entonces trataré de entrar en materia. El canon hebreo, la forma como se organiza el conjunto de libros que pertenecen a el Tanaj, así se llama en el mundo hebreo, termina con el libro de las crónicas. Ahora, ¿por qué terminará en el libro de las crónicas el orden? Ustedes saben esto. Yo voy a intervenir también y preguntaré, por ejemplo, hermana Luz Ochoa, ¿usted sabe que en el Tanaj la Biblia hebrea termina con el libro
de las Crónicas? ¿Y se recuerda cuál es el contenido del segundo libro de las Crónicas en su último capítulo? No, pastor, definitivamente por eso estoy en la clase, porque claro, Okay, quiero muy bien. aprender y quiero llenarme mucho más de la Biblia Qué bien. y de la palabra de Dios. Bueno, entonces le quiero contar, hermana, que en la Biblia que nosotros como cristianos tenemos, en nuestro último libro es el libro de Malaquías, pero en la Biblia hebrea termina con el libro de las Crónicas. Y quiero reiterarle, hermana Lucecita, como para ellos no hay primer libro de las Crónicas ni segundo libro de las Crónicas, es el libro de las Crónicas. ¿Y sabe cuál es el último capítulo del libro de las Crónicas para el hebreo? Nada menos y nada más que el decreto del rey Ciro para liberar al pueblo judío que había estado 70, 72 hasta 74 años en Babilonia. ¿Cuál es el mandato del rey Ciro y lo que él mismo llama revelación divina? Liberar al pueblo judío para que vaya y reconstruya el templo. Y este templo es el que nosotros vamos a conocer como el segundo templo, que incluso nuestro Señor Jesucristo es con quien se encuentra. Donde Cristo adora es en el segundo templo, reconstruido por Esdras, pero el decreto lo da Ciro. Ahora, en Malaquías, en el último capítulo, usted conoce, hermana Lucecita, que hay varias profecías, pero ¿cuál es la profecía principal con el que cierra Malaquías? Y la respuesta es esta. Voy a recitarlo con la Reina Valera 60. Os nacerá el sol de justicia. ¿Por qué cree, hermano Wilson, que en el canon hebreo cerramos con las Crónicas y el decreto del rey Ciro, y en el canon que nosotros tenemos cerramos con Malaquías y la profecía del sol de justicia, que por supuesto en la línea de Samuelito Pagán es una línea cristológica? ¿Quién es ese sol de justicia con el que finaliza Malaquías? Cristo, nuestro Señor y Salvador. Ahora, ¿por qué el orden cambia y se convierte en un cambio teológico, hermano Wilson? Ahora mire lo interesante. El pueblo judío cierra su canon con la esperanza del templo, porque allí radica hasta el día de hoy la fe de los judíos más radicales, más ortodoxos, la fe en el templo. La conquista, otra vez el descubrimiento del arca perdida, que hasta películas han hecho de esta parte de la fe de los judíos. En cambio, la fe cristiana termina el canon, la formación del canon, con la venida de Cristo en su primera venida, pero ahora nosotros, nuestra fe, por supuesto, hermano Wilson, con mucho respeto para los judíos, nuestra fe no está en la reconstrucción para ellos del tercer templo, sino que nuestra fe como cristianos está en la segunda venida de Cristo. Entonces, el orden canónico entre judíos y cristianos sí tiene un sentido teológico, y con eso vamos a ir trabajando, Lucecita, y es la razón por la que tú estás aquí y también nosotros hemos sido llamados por Dios para hacer esto. Ahora, introduciéndonos en materia, hay un diálogo intenso en el Nuevo Testamento entre Jesús y un joven rico. Muy bien. El diálogo es acerca de qué hacer para obtener la vida eterna. Los mandamientos sabes, le dice Jesús. Sí, Señor, los he cumplido desde el principio. Y entonces en ese diálogo
Jesús menciona los mandamientos, pero la pregunta sería, ¿son los mandamientos de Éxodo 20? Y la respuesta es no. La respuesta es no. En Éxodo 20 tú puedes encontrar los 10 mandamientos. No matarás, no tendrás dioses ajenos, no robarás, no, 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 no y no. ¿Cuál es la versión de los mandamientos que está en pleno diálogo Jesús y el joven rico? Deuteronomio 6. ¿Cuáles son esos mandamientos, estimados amigos y hermanos? Fíjate, Magdalena, ¿cuáles son esos 2 mandamientos? Ya les dije 2. Amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes, Santiago? ¿Sabes, Santiago? Lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo es respondiendo a su generación, una generación que fue formada con la versión o generación deuteronomista. Así se le llamaba a esa generación. Y lo que vamos a hacer en este tiempo es descubrir la importancia del Deuteronomio y cómo ese Deuteronomio se convierte en la identidad de un pueblo, y este pueblo es nada menos que una generación llamada deuteronomista. Eso es lo que vamos a descubrir. ¿Cuáles fueron las razones por las que el Deuteronomio como tal marca? Por ejemplo, le quisiera preguntar a Jairo. Jairo, cuando tú citas de memoria algunos textos de la Biblia, ¿a qué versión de la Biblia corresponden, Jairo? Al de la versión de Reina Valera 1960. Exactamente. Yo también, Jairo. ¿Sabes por qué? Porque yo nací en un hogar cristiano. Yo soy 5ª generación de cristianos evangélicos en mi familia. Yo soy 5ª generación. Pero ¿sabes, Jairo? Soy hijo de pastor, nieto de pastor, bisnieto de pastor y tataranieto de pastor. Y les voy a contar uno de esos chistes bonitos que se dieron ahí en Miami cuando he participado en las ferias de Expolit. Al hermano Luis Palau lo invitaron a ser el conferencista principal en uno de los cierres de Expolit, el banquete donde se dan los premios. ¿Quién patrocinó la llegada de Luis Palau? Obviamente los gastos, los viáticos, la ofrenda, nada menos que la NTV, Nueva Traducción Viviente. Pero lo interesante y lo que bromeamos con hermano Luis en una de esas noches fue que todos los textos que él mencionaba de memoria eran de la Reina Valera 60. Lo estaba patrocinando NTV, Nueva Traducción Viviente, pero todos sus textos de memoria eran de la Reina Valera 60. ¿Por qué? Porque también él es parte de la generación de la Biblia Reina Valera 60. Exactamente lo que sucedió con Jesús y el joven rico es que estos tienen un diálogo intenso con la traducción y con el libro del Deuteronomio, porque marcó a la generación. Ahora, 3 características que tiene el Deuteronomio. La primera, es un libro fresco, es un libro novel, es un libro para nuevas generaciones. Es un libro para nuevas generaciones. ¿Por qué razón? Porque Moisés, ya en ese proceso de la última etapa de su vida,
se percata que los hombres y mujeres que acompañan el proceso último del desierto no son los mismos que salieron de la esclavitud de Egipto. Ya, eso los marcó. Estas personas que siguen a Moisés no son personas viejas que salieron de Egipto. ¿Saben? Esas personas en su mayoría, y no voy a volver a repetir lo del resto del Pentateuco, pero estas personas en su mayoría ya han muerto en el desierto y ustedes saben que la causa es directamente el pecado. Entonces, cuando Moisés voltea a ver hacia atrás, primero se percata que es una generación que no fue esclava, sino que nace errante en el desierto. En el desierto. Bueno, eso mismo los va a conducir a otra característica particular y principal. No escucharon la ley de Jehová en la primera versión que Moisés tuvo cuando sube al monte, y entonces al subir al monte recibió las tablas de la ley del mismo dedo de Dios, baja, la rompe por el enojo contra la gente, vuelve a ser convocado por el Señor, le dan una nueva versión de los mandamientos, lo enseña con los israelitas que salieron de Egipto, pero esta generación no la ha escuchado. Es gente joven. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, con los pastores jóvenes. Ustedes no sé si conocen ese dato, pero América Latina es un conjunto de países con una población joven, a diferencia de Europa, que es una población vieja, que es una población anciana. En América Latina, la población es principalmente joven. Exactamente ese factor es importante para que ahora Moisés les declare a través de tres grandes sermones acerca de la ley, solo que, Santiago, te quiero decir a ti esto. Esa enseñanza de Moisés, si tú me permites, sin ser abusivo, te quiero decir esto. Moisés parece ya un viejo de esos que se ablandaron, un abuelito que se enternece con los nietos, ya no es ese Moisés duro que tuvo que lidiar con un carácter fuerte, con un pueblo que era rebelde, que su costumbre, toda su cosmovisión había sido de ser esclavo. Ahora Moisés como que ya está un poquito blando y entonces mira a Santiago, ya quitó el no matarás, no robarás, no. ¿Cuántos de nosotros estuvimos en iglesias súper no? Yo estuve aquí en Guatemala, no siempre fui presbiteriano, tuve una época en donde estuve en una iglesia en donde se le ponía disciplina por cualquier cosa a los jóvenes, a las personas. Imagínate, Santiago, se le ponía disciplina a alguien que se dejaba crecer la barba porque la misión era de gente puertorriqueña y el hermano decía, la barba no es de Dios. 6 meses de disciplina. Fíjate, Santiago, yo tuve pelo. Te juro que tuve pelo. Y 16 años de edad, era el presidente de la sociedad de jóvenes y me hice un peinado con el camino en medio, tipo librito. Así me abrí el camino en medio, ¿verdad? Y mi pelo para los 2 lados. Y la esposa del pastor puertorriqueña me dijo, 6 meses de disciplina porque así no se peinaba Jesús. Wow. Desde los 16 años estoy estudiando teología. Hoy tengo 57.
y soy tontito, Santiago. ¿Sabes por qué, Santiago? Porque nunca he descubierto fielmente cómo se peinaba Jesús. Pero por eso me pusieron disciplina. Ya Moisés no es así. Moisés les dice, miren, les voy a resumir los mandamientos. Cuando sus hijos les pregunten, papá, mamá, ¿de dónde venimos nosotros? Ustedes les dirán, esclavos éramos en Egipto, bajo el poder y el dominio de Faraón. Pero la gracia, la misericordia de Dios es que nos liberó. Y cuando nos liberó, nos trajo a esta tierra que fluye leche y miel. Aleluya. Y ustedes dirán, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Si algo tiene el Deuteronomio en toda su composición literaria, teológica, es un corazón pastoral tierno de un viejito bonachón, de un viejito ablandado. ¿Con quiénes? Con las nuevas generaciones. Y entonces le quita ese sesgo duro, rígido del Éxodo, y ahora les va a enseñar a través de 3 grandes sermones cómo la providencia, la misericordia y la bondad de Dios se reflejan en la ley. Ahora, un tema en ese peregrinaje del Deuteronomio es que el Deuteronomio refleja algo que es distintivo de la iglesia protestante. Esto que voy a decir no es un prejuicio, esto es parte de lo académico. La iglesia católica se autodefine como la iglesia del sacramento. Es más, Benedicto XVI, antes de ser depuesto, todavía pensó que la misa tendría que ser en latín. En el año de 1963, la misa dejó de ser dicha en latín. Pero Benedicto, que era un académico católico, decía, ¿por qué? La misa no tiene que ser entendible. La misa es un sacramento. Ahora, la iglesia protestante se autodefine como la iglesia de la palabra. ¿Cómo se define la iglesia protestante? Como la iglesia de la palabra. Y quiero mencionar algo. La fe nuestra es una fe de acústica. La fe nuestra es una fe de acústica. La fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Eso quiere decir que la herencia y la diferencia con la iglesia católica es que ellos son una iglesia del sacramento. Y la herencia nuestra es que somos la iglesia de la palabra. Y el Deuteronomio es un plus a la predicación. Es un plus a la predicación. ¿Por qué? Porque consiste en 3 grandes sermones. Los 3 grandes sermones que Moisés da casi en la frontera, casi en Texas, en la frontera para cruzar a la tierra prometida. Ahora, ¿cuál es el énfasis de los 3 sermones? Y esto me encanta. Amar la ley. ¿Cuáles son sinónimos de la ley? Por ejemplo, en el Salmo 119. Voy a mencionar que en el Salmo 119 hay sinónimos de la ley. Número 1, decretos. Número 2, mandamientos. Número 3, estatutos. Número 4, palabras. Eso quiere decir que la ley son los decretos del Señor. La ley es los mandamientos del Señor. La ley es la palabra del Señor. Y recuérdense ustedes que ahí aparecen otros sinónimos de la ley. ¿Qué persiguen los 3 sermones de Moisés dichos, dictados, predicados
a esta generación? El amor a la ley, el amor a la palabra del Señor. Eso me dice que la predicación era tenida en gran estima en este sentido. Y ahora nosotros encontramos que aquí, en medio de estas múltiples generaciones, algunas generaciones de los jóvenes que nacieron en el desierto, pero al inicio de la romería, ya son personas que se convirtieron incluso en padres. Algunos de ellos pueden ser abuelos, pero es una generación relativamente joven y no tuvieron la experiencia de la esclavitud. Ahora, ellos están recibiendo parte de lo que nosotros conocemos de las promesas y de las bendiciones del Señor. Por ejemplo, el primer gran sermón va del Deuteronomio 1, capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 4, verso 43. Ese primer sermón tiene todas las indicaciones, todos los mandamientos para que el pueblo del Señor ame poderosamente la ley, y al amar la ley también tengan la característica fundamental de apegarse, tenerse a la relación con el Señor. Por ejemplo, mire, yo estoy leyendo aquí el Deuteronomio número 1, y una de las cosas importantes es cómo Moisés traslada continuamente acerca de cómo la palabra del Señor vino a él. Recuerden ustedes que para la tradición judía, Moisés también fue profeta, no solo legislador, fue profeta. ¿Y qué distinguía al profeta? ¿Qué distinguía al profeta? La palabra. A mí me encanta que en la Reina Valera 60 aparecen más de 378 veces, 378, 378 veces la expresión vino a mí palabra de Jehová diciendo. Eso quiere decir que si se recalca una y otra vez, esa es la importancia. ¿Qué distinguía al profeta del Antiguo Testamento? Palabra y visiones. Palabra y visiones. Eso era lo que distinguía al profeta. Palabra y visiones. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. 378 veces. Ahora, Moisés tiene ese distintivo. No solo los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12, sino que también Moisés. Jehová, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido, dice el verso 11 del capítulo 1. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Y entonces, por palabra de Jehová, también Moisés comienza a organizar a los jueces dentro de este discurso. Bueno, luego lo que hace no solamente es organizar jueces, sino que el discurso también promueve, ratifica la misión de 12 espías que han de colaborar con el futuro del pueblo del Señor al llegar a la tierra prometida. Pero inmediatamente, también Moisés en su primer discurso habla acerca de los castigos contra una generación que es necesario aprender que obviaron la palabra de Dios, que no creyeron en la palabra del Señor. Y entonces tiene que volver a hablar acerca
de los antecedentes, los años que el pueblo de Israel vaga por el desierto a causa de su incredulidad, un viaje que algunas personas, como Pablo Off, que murió el año pasado en plena pandemia, Pablo Off, que escribe el Pentateuco, los libros históricos, él escribe para Editorial Vida, o escribió para Editorial Vida, calcula que el recorrido del pueblo era de 8 días, 9 días, y que se transformó en un recorrido de 40 años a causa de la incredulidad. Y Moisés tiene que recalcar la historia de la desobediencia para que ellos también ahora tomen derroteros distintos, caminos distintos. Hasta aquí yo puedo sacar también una buena apreciación, principalmente en el tema pastoral. A veces nosotros hemos tenido dichos, proverbios coloquiales de pueblo, de cultura, y hemos dicho que, por ejemplo, en Guatemala, un árbol que nace torcido, ni sus ramas endereza. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, esta es una forma católica romana de ver el futuro de las generaciones. En nosotros los protestantes, hasta los dichos o proverbios culturales tienen que ser redimidos. ¿Verdad? Por ejemplo, en Guatemala hay un dicho que la gente utiliza: dime con quién andas y te diré quién eres. Eso no es bíblico, es hasta antibíblico. O podríamos decir, es lo que los fariseos le decían a Jesús: borracho, comilón. ¿Por qué? Porque estaba con pecadores. El primer dicho, árbol que nace torcido, eso no va con nosotros. Todo ser humano es redimible. Y entonces, no importa que tus padres hayan obedecido y su recorrido en la vida haya sido, en lugar de 8 días, de 40 años. Ahora ustedes pueden, en base a esa experiencia vivida, ser diferentes. Ahora ustedes pueden ser diferentes. Y entonces le narra en el primer gran sermón la importancia de las derrotas a algunos de los pueblos que se encuentran o encontrarán en el camino, ¿verdad? Y cómo se establecerán en la tierra prometida, ya distribuyendo la tierra. Hermanos, el mundo puede decir hijo de borracho, borracho. Nosotros no. Nosotros podemos decir concretamente que el Deuteronomio es una buena noticia de que las cosas cambian, que el destino y la providencia divina hacen que el pueblo tenga diferentes derroteros en el proceso y en el camino. Muy bien. ¿Alguna duda o pregunta o algo que yo sé que vamos en un recorrido muy rápido, con muchos datos, con muchos elementos? Sin embargo, sí quisiera preguntar si tienen alguna duda. A tal punto, Moisés narra el tema de desobediencia, que en su primer sermón, en el capítulo 3 del Deuteronomio, Moisés va a decir, y a mí tampoco se me va a permitir entrar. Ahora, vamos a ver, Martín. Yo usaré los nombres que me aparecen acá en el menú. Martín. Sí, dígame, hermano. Gustan saludarte. Sí, igualmente, Martín, hermano. ¿Cuál es tu origen? ¿Cuál es de qué país procedes o tu De familia? Guatemala. De Guatemala. Okay.
Entonces tú, Martín, vas a comprender bien cuando yo digo que alguien es chaquetero. Sí, 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 Muy bien. perfecto. ¿Cómo se dirá con otros hermanos de otros países? ¿Qué es ser chaquetero? Ayúdame tú. Eh, no sé, no tengo muchos, no he Bueno, escuchado mucho de algunos países. muy bien. Voy a preguntar si hay aquí algún hermano que me ayude. ¿Cómo se llama esa persona lisonjera, esa persona que le hace la barba, dicen en algún país, a otra persona? Nosotros en Guatemala decimos chaquetero. Una persona que está haciéndole la barba, que le está haciendo así la lisonja a alguien. El Deuteronomio 3 es esto. Miren lo interesante. El Señor le dice, Moisés, prepárate. Vamos a beber café en tu nombre, porque te vamos a velar. Vamos a llegar a tu velorio porque te vas a morir y no vas a pasar el otro lado de la tierra prometida. Y entonces Moisés le dice, Dios, tú tan lindo, tan precioso, tan hermoso. Es que fuera de ti, Señor, no hay otro Dios. Y entonces me imagino, como una hermenéutica de imaginación también, que viene el Señor y le dice, no me estés lisonjeando, no me estés haciendo la barba, no me estés chaqueteando, diríamos en Guatemala, te vas a morir. Mejor prepárate a Josué. Santiago, dime, hijo. Chaquetero creo que es el que nosotros conocemos como el guardabrigo, el que limpia los abrigos, ¿no? Exactamente, El exactamente. de limpia, le saca Exactamente, exactamente. Y entonces viene Jehová y le dice, no me estés haciendo así, no. Te vamos a velar y vamos a tomar café en tu velorio. Te vas a morir. Prepara a Josué. Vamos, Jairo, dinos, hijo. Creo que en Nicaragua, si es eso, le dice cepillar, o sea que no, Ajá, no estés cepillando, no estés de cepillo. O sea, de todas maneras, exactamente. Muy bien, gracias, Jairo. Y me imagino que el Señor le dice, no me estés cepillando, no me estés guardabrigo, no me estés chaqueteando, te vas a morir. ¿Y saben cuál es el salmo que escribe Moisés en esta edad, que más o menos se pudiera calcular, Wilson, que Moisés ya tenía como 119 años aquí? ¿Cuál es el salmo que escribe al salir de ese diálogo del Deuteronomio 3, nuestro amado Moisés? El Salmo 90. Ese es el salmo que escribe Moisés, el Salmo 90, ¿verdad? ¿Qué es lo que escribe allí y que la gente se ha confundido? Enséñame a contar cada uno de los días de mi vida para que traiga alegría. Hay gente en América Latina que dice, no, la edad de Dios es la edad de 70 años y los más viejos de 80. Yo en mi pastorado tuve 2 o 3 ocasiones que la gente llegaba a la edad de 70 años y me decía, yo ya me puedo morir tranquilo porque según Dios, yo ya llegué a la edad de la vida, 70 años. Eso no era lo que quiso decir Moisés. ¿Saben qué quiso decir Moisés en el Salmo 90? A Moisés se le divide en 3 periodos de vida. Los primeros 40 años en el palacio de Faraón, los otros 40 años con Yetro, su suegro, y otros 40 años sirviendo al Señor desde la salida del pueblo de Israel en todo ese peregrinaje hasta llevarlos a la frontera de la tierra prometida. Entonces, Moisés prácticamente, cuando usted le hace una interpretación a los salmos, que también puede utilizar el libro de Samuel Pagán, él dice prácticamente, mejor solo hubiera llegado a la edad de 70 u 80 años, que fue quedarse en el desierto con Yetro, y no te hubiera servido estos 40 años o 39 años
si de todos modos no voy a pasar a la tierra prometida? ¿Por qué? Porque fue el diálogo de Moisés con Jehová al intentar cambiar la voluntad de Jehová y que le permitiera pasar a la tierra prometida. Muy bien. Ese primer sermón es un sermón inquietante, intrigante, pero también tiene mucha interpretación, principalmente de la forma como Dios trabaja en la vida de Moisés. El segundo sermón está del Deuteronomio 4:44, Deuteronomio 4:44, hasta el capítulo 26, verso 19. Es un tremendo sermón, es un tremendo sermón. Largo el sermón de Moisés, este segundo discurso. Y aquí, si en el primer sermón nosotros encontramos el recordatorio de las promesas de Dios, en el segundo sermón nosotros vamos a encontrar mucho acerca de los 10 mandamientos. O sea, por ejemplo, aquí es donde está el Deuteronomio 6, los 10 mandamientos. Aquí nosotros podemos encontrar que la mayor parte del libro del Deuteronomio está contenido en el segundo sermón. En esencia, consta de, primero, parte de una sección que es sumamente exhortativa. Ahí hay casi unos 5 o 6 capítulos exhortativos, ¿verdad? Aquí aparecen todas las leyes conocidas como el código deuteronomista. Ahora, quiero sacar algunas lecciones del código deuteronomista. La primera de ellas, el pueblo de Israel que sale de Egipto, sale amorfo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir, Betty? Amorfo, sin forma, sin identidad. Voy a decir cosas que están dentro de la Sagrada Escritura. Fíjate, Betty. Betty es tu nombre. iPad de Betty aparece acá. Sí, Betty. Ok. Fíjate, Betty, te voy a decir esto. Eran el pueblo de Israel saliendo de Egipto una cultura sin cultura, un pueblo sin identidad. Y algo que me encanta del cristianismo es que el cristianismo nos da identidad. Y para el pueblo israelita, Dios tuvo que formar su propia identidad. ¿Cómo lo consigue Betty? Con las leyes, ¿verdad? Mira, pues te voy a decir algo un poquito asqueroso. Se hacían su pipí y su popó en cualquier lado. Era una cultura asquerosa. ¿Por qué? Porque es que pasaron 400 años y más esclavos. Y entonces, imagínate, Betty, a muchos de mis estudiantes les da risa, el Señor les enseña la técnica del gato. Cuando ustedes tengan la necesidad del 1 y aún del 2, aléjense tanta distancia del campamento. Hagan un hoyo con una vara, ¿vale? Lleven un bastón, hagan un hoyo. Depositen lo que tienen que depositar y entiérrenlo. Y fíjate, Betty, voy a usar una palabra teológica, pero te la explico. Aquí Dios usa una figura en hermenéutica que se llama
Antropomorfismo. Otra vez, antropomorfismo. La palabra antropomorfismo, antropos quiere decir hombre. Morfos, forma. Dios adquiere forma humana para darse a entender con nosotros. Esa es la revelación. Por ejemplo, ¿cómo pudiera entender Betty que Dios te abraza si no tiene brazos, si es espíritu? Pero entonces utiliza una imagen humana que tiene brazos para darse a conocer con nosotros. ¿Cómo comprendería Magdalena que Dios la mira si no es a través de ojos? Entonces, Dios usa formas humanas. Y entonces ve esta exhortación. Cuando tú quieras hacer tu popó, aléjate del campamento, llévate un bastón, abre un agujero, deposítalo ahí, entiérralo, porque escucha ahora el antropomorfismo, porque Jehová tu Dios se pasea en medio del campamento. Gloria a Dios. Ahora, una medida higiénica, Dios la transforma en una enseñanza cultural y de santidad. Ahora, por ejemplo, voy a usar otra imagen. Yo no sé si en sus países de origen, por lo menos ya identifiqué que hay guatemaltecos, hay nicaragüenses, ¿verdad? Eso ya lo fui identificando. De dónde? De Cuba. De Cuba. Santiago intervino, pero no me dijo de qué país procede, pero quiero decirles y preguntarles a ustedes, en sus países se fomentaba, hace muchos años, se fomentaba que los niños zurdos o izquierdos escribieran con la zurda hace muchos años, o no se les permitía. En Guatemala, maestras, gracias Santiago, me entraste por la vista, ¿verdad? Muy bien, muy bien. A ver, en Guatemala, a los niños que eran zurdos o izquierdos, les amarraban la mano para forzarlos a escribir con la derecha. En los colegios no habían escritorios para zurdos. ¿De dónde viene esa tradición, Magdalena? ¿Sabes de dónde viene? Viene de los judíos y moros que llegaron a la península ibérica, España, Portugal, en el siglo VIII, porque los orientales, de donde proceden los israelitas y judíos, el zurdo o el uso de la mano izquierda era para la limpieza corporal. Ningún papá bendecía a un hijo con la izquierda, ni abrazaba a la esposa. Tenía que ser con la derecha. Es más, el nombre de la zurda es feo. Se le llama siniestra. ¿Por qué? Porque a la derecha se le llama diestra. Y como nuestro Dios utiliza imágenes humanas para darse a conocer, si hay aquí un músico, cantará, tu diestra tiene poder. Sosténme con tu diestra, dice el texto del Antiguo Testamento. Tu mano derecha es la que me sostiene. ¿Por qué no utilizó la mano izquierda Dios? Porque culturalmente era la mano para el aseo, la mano inmunda. ¿Con qué nos sostiene Dios? Esa es la figura antropomórfica. Y recuérdense ustedes, por eso es que en Éxodo y Levítico se nos narra que los sacerdotes zurdos no ejercían el ministerio. Solo los derechos. Muy bien. Esas imágenes culturales, Dios las transforma en imágenes de santidad. Y en el Deuteronomio, en el segundo sermón, que es el más largo, habla acerca de la importancia de los 10 mandamientos, de los mandamientos,
lo resumen dos incluso, pero aquí básicamente aparece el código deuteronomista. Quiero mencionarles, cuando ustedes puedan, no es tarea, pero cuando ustedes puedan, busquen el código sacerdotal. El código sacerdotal era el Levítico del 12 al 27 que se aprendían los sacerdotes como parte de su formación litúrgica o de culto. Pero en el Deuteronomio, esta primera parte que va del capítulo 5:1 hasta el 11:32, se le conoce como el Código Deuteronómico. Digamos, ¿qué enseña esta parte? ¿Cuáles son los temas? Regulaciones, por supuesto, ¿verdad? Se presentan aquí asuntos importantes. ¿Por qué? Porque también aquí hay buena parte de motivaciones y de diferencias. Hermanos, la insistencia en el Deuteronomio es ser una cultura diferente. La insistencia es que tengan una identidad, no como la de los pueblos paganos, sino que ahora, en esta primera sección, se habla acerca de las diferencias con las otras culturas, hasta de maneras higiénicas, de maneras cultuales. Sí, hermano Jairo, dinos. Sí, pastor, porque yo he escuchado eso, lo de los zurdos, ¿verdad? Pero trayéndolo aquí al personaje, o sea, a la Biblia, en el libro de Jueces, el segundo juez que reinó, juzgó a Israel, era zurdo y fue escogido y liberó o sea, ahí me confunde un poco porque sí, tiene mucho sentido en Deuteronomio, pero ya cuando pasa lo de Jueces ya había otra generación. Muy bien, muy bien. Quiero explicártelo, Jairito. ¿Cuál es la diferencia de lo que estoy mencionando? Que los sacerdotes, en este sentido, eran los llamados a ministrar en el tabernáculo, todavía no hay templo, en el tabernáculo. Entonces, hay una excepción aquí básicamente, ¿por qué? Porque tienen que tocar los utensilios santos. En cambio, los jueces ya es un ejercicio de gobierno, ¿verdad? Es un ejercicio administrativo el que se da acá en esta imagen y en esta figura. O sea, no eran despreciados, no, es que tenían ciertas limitaciones cultuales, de culto, ¿verdad? De culto, porque tocaban los utensilios santos como las copas, los vasos del tabernáculo, cosas consagradas a nuestro Señor. Mientras que en el libro de los Jueces vamos a encontrar incluso personas que guerrean, pero su función o su rol es diferente. ¿Por qué te estoy mencionando, Jairito? ¿Por qué te estoy mencionando los dos códigos? El código sacerdotal y el código deuteronómico. ¿Cuál es una de las diferencias? Que el código sacerdotal era el código con el que formaban, el pensum de estudios con el que formaban a los ministros de culto, ¿verdad? Mientras que el deuteronómico era una formación para toda la generación de israelitas. Por ejemplo, Pablo es formado como fariseo, pero yo tengo la sospecha que el autor de Hebreos es una persona que era levita y que fue estudioso del código sacerdotal. Por lo tanto, es un ministro de culto. Jesucristo mismo no es un ministro de culto, él es un judío. Y por eso pertenece a la tradición deuteronomista, igual que Pablo, ¿verdad? Porque Pablo no es levita,
él, aunque lo interesante es que se define como judío, pero realmente pertenece a la tribu de Benjamín, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es uno de los detalles. Pero aprovechando que Jairo nos paró ahí un momentito, ¿alguien tiene alguna duda u otro comentario? Cuando Samuel, voy a hacer el paréntesis, cuando Samuelito presentó a Santiago y dijo, ¿verdad? El doctor Santiago, a veces me ha servido de asistente. Entonces yo les voy a contar a ustedes que son maestros y maestras, Magdalena, para ti también, que son maestras de la palabra. Les quiero contar una anécdota de Albert Einstein, ese científico famoso, Albert Einstein. En el tiempo que Albert Einstein llegaba a las universidades, principalmente norteamericanas, no habían redes sociales, no había televisión abierta. Entonces llegaba, daba la conferencia y algunos ahí lo conocían durante el transcurso de la conferencia. Siempre andaba acompañado de un fiel chofer, una persona que le conducía, y ya faltaba en una ronda de conferencias una última universidad, y Albert Einstein entró al vehículo y le dice a su chofer, a su conductor, le dice, ya estoy cansado, ya no, es mucho lo que siento por cansancio. Y el chofer le dice al profesor, si tú quieres, yo doy la última conferencia. Y Albert Einstein se queda como asombrado y le dice, ¿cómo? Sí, te he escuchado tanto que ya las sé todas. Y entonces el chofer se pone el traje de Albert Einstein. Albert Einstein se viste de chofer, entran a la última universidad y el chofer dio una conferencia magistral. Pero como siempre hay un Jairito, ¿verdad? Levantó la mano y preguntó e hizo una pregunta complicadísima. Y entonces el chofer de Albert Einstein hizo una jugada de ajedrez. Y entonces le dice, estimado Jairito, esa pregunta que tú haces es tan fácil de responder que hasta mi chofer la puede responder. Albert Einstein se levantó dentro de la concurrencia y dio la respuesta magistral y todos se quedaron admirados. Cuando yo diga, esa respuesta es tan fácil que hasta Santiago la puede responder, tengan cuidado porque Santiago les va a dar a ustedes una respuesta maravillosa, ¿verdad? Así que cierro paréntesis, así son los profesores adjuntos que van trabajando. Muy bien, cerremos y continuemos entonces para aprovechar nuestros 22 minutos. Ahora, en ese segundo discurso, que también es fenomenal, encontramos el código deuteronomista. Ahora, aquí hay un principio que quisiera que ustedes siempre lo guardaran en su corazón. La fe cristiana hereda del mundo judío el ser confesionalista. Lo repito y lo explico. La fe cristiana hereda de la fe judía ser confesionalista. Eso quiere decir que los judíos aprendían desde niños sus confesiones de fe. Sus confesiones de fe. Primero, aprendían, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto se conoce como Shema, ¿verdad? Esto se conoce como Shema. Si yo lo puedo escribir para todos, lo escribo así, Shema. Ya les aparece en su chat. El Shema
es la confesión que está en el Deuteronomio 6:4. ¿Se recuerdan cuando Jesús llegó a la edad de 12 años al templo? Dialogó con los rabinos y los doctores de la ley. Él no fue un entrometido. Es que en la cultura judía, los niños a la edad de 12 años eran evaluados por los doctores de la ley, por los rabinos, y si aprobaban el examen, ya podían participar en los cultos del templo y de sus sinagogas. Pero les hacían exámenes. ¿Y qué les examinaban allí? Sus credos. Sus credos. Este era un credo. ¿Cuál es la esencia de este credo? La unicidad de Dios. Esto ya los hacía diferentes de las otras culturas. ¿Cuál era la característica de las otras culturas? Eran politeístas. Aquí el pueblo se autodefinió como adorador de un solo Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Otra declaración de fe. Un arameo errante fue nuestro padre. ¿La han escuchado? Eso está en la Biblia. Un arameo errante. Tú dirás y le enseñarás a tus hijos. Un arameo errante fue nuestro padre. ¿Cuáles son las dos lecciones teológicas de esta declaración? Primero, Abraham no fue judío ni israelita. Un arameo. Fíjese lo interesante. Voy a hacer una afirmación. Todavía no me puedo retirar, pero voy a aprovechar la lejanía para retirarme si usted quiere. Cristo no fue cristiano. Cristo fue un perfecto judío. Los cristianos partimos de los apóstoles. Cristo cumplió a cabalidad con toda la ley y fue un perfecto judío. Abraham no fue israelita. Abraham era un arameo. Segundo, la segunda declaración importante, errante. Para que le recordara al pueblo de Israel que antes de poseer la tierra prometida, fueron un pueblo errante. Miren, hermanos, en la historia universal se habla de los 6 millones de judíos que mató Hitler, pero poco se habla de los gitanos. ¿Por qué se habla poco de los gitanos? No se les da importancia. ¿Qué eran los gitanos? ¿Sabe usted que muchos grupos húngaros se asentaron, por ejemplo, aprovechando que aquí está Jairo, en Nicaragua? Cambiaron sus nombres de los apellidos húngaros por apellidos castellanos, como en Guatemala. Se asentaron y cambiaron sus apellidos húngaros por apellidos como los nuestros, Rodas, Orellana. ¿Por qué? Porque fueron tan perseguidos y casi aniquilados. ¿Sabe cuál era la razón por la que Hitler se propuso exterminar a los gitanos? Porque eran engañadores, truanes. ¿Acaso no recordamos las películas españolas y mexicanas en donde aparecen los gitanos en sus carretas, sus grandes aradas, sus bolas de cristal, engañando a los nativos por donde van pasando? Nativos me refiero no a indígenas, sino que los pueblos por donde van pasando tenían fama de robarse a los niños, de ser estafadores, de
de echar las cartas y hacer ese tipo de cosas como fieles truanes. Y eso es lo que Dios le recuerda al pueblo de Israel. Ustedes no nacieron con la tierra, ustedes eran errantes. Un arameo, eso quiere decir, no, Abraham no fue israelita, Abraham no fue judío, un arameo y errante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el Deuteronomio se le va a enseñar al pueblo primero a tener confesiones de fe. Vamos a ponerle un ejemplo a alguien que no es citado. Wilson, ahí está Wilson. Wilson, ¿te recuerdas que el Padre Nuestro aparece 2 veces en los evangelios? Una vez aparece en el discurso de Jesucristo en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Una sola enseñanza, los 3 capítulos. Pero Wilson, la segunda vez que aparece es en Lucas y aparece como una solicitud de sus discípulos, no en Mateo, en Lucas. Los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar como Juan le enseñó a sus discípulos. Wilson, una virtud de nosotros como estudiantes de teología y de Biblia es que nos especializamos en hacerle preguntas al texto. ¿Cómo es posible que estos hombres le pidan a Jesús que les enseñe a orar si eran judíos piadosos? Ellos sabían orar. Entonces, ¿cómo le piden en Lucas los discípulos a Jesús que les enseñen a orar? ¿Te has preguntado eso, querido Wilson? Hay una razón, Wilson. Hay una razón. Cuando un rabino, un maestro, se paraba en una esquina y comenzaba a orar, tenía una oración que lo distinguía a él. No era una oración común, era una oración que se repetía y que distinguía al maestro. Cuando la gente oía orar a alguien y sabía distinguir las oraciones, decía, a este que estoy escuchando, este es el maestro fulano de tal. Ese maestro se llama Beersheba. Y cuando escuchaban a los discípulos orar o estudiantes, decían, estos son discípulos de aquel maestro. Entonces, en Lucas, la oración del Padre Nuestro es un distintivo de quienes somos discípulos de Jesús. Bueno, les he mencionado 2 declaraciones de fe que el pueblo de Israel debía hacer como parte de su proceso formativo. Primero, se le enseñaba entonces a las nuevas generaciones a declarar su fe. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso es parte de la declaración de su fe. 2, un arameo errante fue nuestro padre. O sea, cuando usted encuentra en el segundo mandamiento el Shema, lo que está encontrando es el distintivo teológico más importante para las nuevas generaciones. Por eso es que hasta el día de hoy, los judíos más piadosos le siguen dando una importancia al Shema, principalmente porque hasta el día de hoy, esta oración la recitan 3 veces al día, Wilson. Hasta el día de hoy, 3 veces al día recitan esta expresión acompañado con unas frases más, pero la esencia es del Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La otra enseñanza que aparece aquí
es que, miren hermanos, todavía lo que se registra en el Deuteronomio es pura tradición oral. Yo trabajo con la Sociedad Bíblica de Guatemala. Nosotros somos dueños del texto Reina Valera 60, Dios habla hoy, traducción en lenguaje actual, Reina Valera contemporánea y otros textos al idioma castellano. Somos los propietarios de estas traducciones de la Biblia. Me quedé friseado. Entonces, parte de lo que enseñamos es que todavía lo que se registra en el Deuteronomio, hay que hacer la diferencia. El contenido del libro todavía es parte de la tradición oral. Eso quiere decir que todavía lo que Moisés predicó no estaba escrito en papel. Eran discursos, era la tradición oral. Tiempo después aparecerá como libro. Más o menos, Viviana, como en el año 630 antes de Cristo. Allí van a comenzar a aparecer los escritos, pero esto sucedió mucho tiempo atrás y esto se llama tradición oral. Entonces era un sermón que se iba a repetir y se iba a repetir, ¿verdad? Eran confesiones de fe que se iban a repetir y se iban a repetir una y cientos de veces. Bueno, quiero concluir principalmente con algunas apreciaciones del código deuterocanónico o deuteronómico. Las consideraciones que quiero hacer es esto, que el código consiste, o este segundo sermón consiste, en leyes y prescripciones que manifiestan puntos en común que van en relación al código del pacto. ¿En dónde aparece el código del pacto, Viviana? En Éxodo 20, del 22 al 26. El Deuteronomio le va a enseñar a las nuevas generaciones que el que hizo un pacto consigo mismo para favorecer a su pueblo fue el Señor. Si quieren ustedes, hago una confesión como cristiano. Voy a hacer una confesión como cristiano. Yo no poseo absolutamente nada por lo cual esté satisfecho de haber sido elegido como hijo de Dios. Por el contrario, yo me declaro como Pablo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo soy un tremendo pecador y no merecía la vida eterna. Lo que reconozco ahora, estudiando su palabra, es que Dios me eligió para ser su pueblo a pesar de mí mismo. Y entonces Dios hizo un pacto consigo mismo diciendo, yo te haré mi pueblo y me fallarás 1000 veces, pero yo te he elegido como mi pueblo. Ese es el mensaje, digamos, de Oseas. ¿Quieres ser profeta? Sí, Señor, quiero ser profeta. Bueno, cásate con la mujer de una reputación terrible. De regalo de bodas, te va a engañar. Y cuando te engañe, no vas a llorar. Te voltearás hacia el pueblo y le dirás, así son ustedes. Y Dios les ha amado con amor eterno. Ese es el concepto del pacto deuteronomista. Un pacto en donde Dios estableció, yo seré su Dios. Ustedes me fallarán. Hay en Guatemala palos que producen, árboles que producen papaya. ¿Para qué sirve el palo de papaya? Para nada.
Para leña y hacer fuego, no, no sirve. Para poner cerca en los límites de un terreno, no, ni para eso sirve. Entonces había un predicador que era pastor de la iglesia, era muy presbiteriano, de voz queda, muy tranquilo, de esos presbiterianos viejos, ¿verdad? Yo soy presbiteriano con avivamiento, soy gritón, predico moviéndome, pero él era un predicador muy tranquilo. Y entonces le preguntaba a la congregación: hermanos, ¿para qué sirve el palo de papaya? Para nada, don Tinito, le decía. Así son ustedes, no sirven para nada, le decía don Tinito. Y lo que le quería decir era: pero Dios tuvo misericordia de ustedes. Ese es el pacto deuteronomista aquí interesante. Dios le renueva a esa generación. Hermanos, en Guatemala hay iglesias de gente petulante, cristianos engreídos, cristianos creídos. Se les olvida que no teníamos absolutamente nada y la gracia absoluta y soberana de Dios nos salvó. Ah, eso me recuerda otra declaración de fe que las generaciones deuteronomistas tenían que hacer. ¿Ustedes creen que por ser pueblo grande y numeroso yo los salvé? No, señores. De entre los pequeños, ustedes. Voy a poner un ejemplo. David, con una guerra continua contra los filisteos. Y cuando lleguemos ahí, de repente yo les paso alguna presentación en PowerPoint y entonces les diré esto. Hace algún tiempo, Argentina, llegaron soldados argentinos a las Islas Malvinas, bajaron la bandera inglesa y ubicaron la bandera argentina. Los ingleses, en menos de 3 semanas, hicieron guerra con Argentina. Los Estados Unidos no intervinieron a favor de Argentina a pesar de ser socio. ¿Por qué? Porque les interesa más mantener la sociedad con Inglaterra. E Inglaterra los destruyó fácil a mis hermanos argentinos. Así era el pueblo de Israel peleando contra los filisteos. Los filisteos ya pertenecían a una edad de hierro. Eso quiere decir que eran no solo expertos, sino que su armamento bélico era superior al de los israelitas. Los israelitas, por muy grandes que eran y poderosos que nos dice la Biblia, todavía tenían espadas de bronce. Espadas de bronce versus espadas de hierro. Lo lógico es que el ejército con más experiencia en la guerra como los filisteos y una tecnología más fuerte que la de los israelitas ganaran. Pero no es así. Entonces, ahora comprendo que cuando niño yo cantaba: no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. ¿Y por qué me enseñaban mis maestras, aunque no supieran el contenido histórico, arqueológico, sociológico? Posiblemente mis maestras de escuela dominical no lo sabían, pero cuando vemos en el texto, los israelitas no ganaban por sus habilidades, por sus estrategias, como hoy nos lo pintan algunos motivadores cristianos que nos quieren empoderar. John Maxwell de repente y otros
era la habilidad estratégica de los israelitas. Nada que ver. Ya la historia y la arqueología han demostrado que mientras ellos tenían en sus manos espadas de bronce, porque todavía estaban en la edad de bronce alto o superior, los filisteos ya habían entrado a la edad de hierro. Es que siempre el Señor les ha dicho, no por ser pueblo grande y numeroso yo los escogí, ni por ser valientes ni poderosos, es porque yo les amé con amor eterno. Ese es el contenido del segundo sermón del Deuteronomio. Y por último, el tercer sermón es un sermón epílogo, concluyente, ¿verdad? No es parabólico. ¿Sabes, Wilson? En hermenéutica, las parábolas no tienen conclusión. Las parábolas tienen principios. Ponte a pensar en la parábola del hijo pródigo. Pregúntale al texto. El papá, después de haber perdonado al hijo que regresó, le devolvió algo de plata, lo puso a trabajar. Es más, a la fiesta entró el hijo mayor. Nadie sabe. Es que las parábolas en hermenéutica no tienen conclusión. Aquí hay damas y les voy a decir, en mi época de niño, mi mamá miraba telenovelas mexicanas y venezolanas. Y las parábolas son como la novela del día viernes. Está el novio con la novia trabaja en la casa, el novio es el señorito rico, a la novia no la quiere la suegra, orgullosa, de dinero, y entonces en la escena está el novio a punto de besar a la novia que trabaja en la casa haciendo la limpieza. Y en eso se mira la mano en el picaporte, moviéndolo de esa manera y finaliza. ¿Se besarán o no se besarán? Espere el próximo capítulo el lunes próximo en este canal a la misma hora. Y se quedaba uno todo intrigado. Mi mami era experta en novelas. Natacha, Simplemente María, Esmeralda y todas esas novelas de esa época. Así son las parábolas, no tienen conclusión. En cambio, el Deuteronomio sí tiene conclusión. No es un libro parabólico, es un libro de enseñanza y por lo tanto tiene epílogo. Y el epílogo va del capítulo número 27. El epílogo va del capítulo 27, verso 1, hasta el 31, verso 8. Ahí va el tercer sermón. Quiero, por el tiempo, decirles a ustedes. No, permiso, si puedes repetir los capítulos nuevamente, por favor. Con mucho gusto, Santiago. Capítulo 27, verso 1, hasta el capítulo 31, verso 8. Gracias. Muy bien. Ahora, 3 principios y cerramos. El primer principio. Hay una ordenanza con el que inicia el capítulo 27. Escriban la ley sobre piedras en el monte Ebal. Primera enseñanza. Aquí Moisés le ordena a los ancianos del pueblo diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás grandes piedras y las revocarás con cal y escribirás en ellas
todas las palabras de esta ley. Solo tomemos eso. Primero, quiero mencionarles, mis amados hermanos, la fe cristiana, al igual que la fe judía, es icónica. La fe cristiana es icónica. ¿A qué nos referimos? Bueno, hoy con la computación que tenemos muchos iconos, ¿verdad? Pero vean ustedes los iconos en el Antiguo Testamento. Un promontorio de piedras. Ah, es un altar. Permítame, solo le voy a poner la batería a la computadora, si no se me va a quedar sin batería. Ya. Una serpiente de bronce levantada. Ah, esa es salvación. A pesar de que hay una serpiente antigua que sirve para otro propósito. El maná. Ícono de qué es provisión divina. El cordero, de sustitución y redención. Entonces, la fe judía, y principalmente en el Deuteronomio, es icónica. Bueno, mis hermanos, el cristianismo también es icónico. Este domingo, ayer, en la iglesia, donde yo fui pastor, ahora soy pastor asesor, la primera iglesia evangélica que vino a Guatemala, levantamos la copa y el pan. ¿Qué significa el pan? El cuerpo mutilado, maltratado de nuestro Señor Jesucristo. Y la copa, el nuevo pacto. Cuando me bautizaron en agua, cuando hablamos del Espíritu, como lenguas de fuego, como paloma, la cruz, sinónimo de maldición, que se tornó en sinónimo de redención. La fe cristiana es icónica. 12 piedras, las 12 tribus de Israel. 12 ancianos, el gobierno del pueblo de Dios. Por eso, 12 apóstoles. Incluso el 12avo, que sustituyó a Judas, ¿cuál fue la función de Matías? Saber. Pero, ¿qué significa 12? Pueblo completo. La visión del Apocalipsis, 24 ancianos. 12 ancianos que representan el pueblo del antiguo pacto y los 12 nuevos ancianos que representan al pueblo del nuevo pacto. Y en esa visión, la unidad que Pablo habla de los dos pueblos y de los dos pueblos hizo uno solo. El Deuteronomio nos va a recalcar primero que la ley del Señor iba a estar en piedras y como un recordatorio al pasar inmediatamente del Jordán. Segundo, ¿sabe qué nos enseña que la ley? Que la ley es cúltica. La ley es litúrgica. No podemos adorar sin los principios y preceptos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Romanos 12:1. Os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, número 1, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahora, que es vuestro culto bien pensado, con principios divinos. ¿Se ha dado cuenta que hay cultos hoy en día que no responden a los principios divinos? Amén. Miren, hermanos, cultos en donde nosotros venimos desgarbados y casi le chocamos la mano a Dios. Chócale, Dios. Te sentás ahí hora y media, nosotros te vamos a cantar. Y te callas. Vamos a celebrar. Dios había establecido hasta la forma como el pueblo se iba a acercar con él, a través de sus sacerdotes,
que por supuesto nosotros sabemos en el Nuevo Testamento el velo se rasgó, pero los sacerdotes venían y la primera vez Moisés los bañó de cabeza a pies, pero ahora ellos venían, lavaban sus manos y lavaban sus pies como señal de confesión de sus propios pecados. Hoy en los cultos no hay confesión de pecados. Vamos a celebrar. Sentate ahí, Dios. Hora y media te vamos a cantar. Y luego letanías. Yo tengo un hijo de 24 años y una hija de 22. Si mi hijo me dice, papá, quiero hablar contigo, está bien, hijo. Dime, papá, te amo, papá, te amo, papá, te amo, papá, te amo, papá, te amo. 1000 veces. Yo le digo, hijo, reacciona, no seas tontito, pero así le cantamos a Dios. Dios te amo, Dios te amo, Dios te amo. Gloria a Dios, Dios te amo, Dios te amo, Dios te amo. Sí, mi hijo, pero ¿qué me querés decir? Ah, un culto bien pensado. Eso se pierde cuando nosotros tomamos a Dios como igual y perdemos de vista la visión profética. Ay de mí, que estoy muerto al contemplar tu gloria y tu santidad. El Deuteronomio determina también que la ley iba a estar al lado de la adoración. Ética y palabra. Ética y palabra es el contenido del tercer discurso de Moisés para ponerle por epílogo. Y entonces va a hablar de las bendiciones y las maldiciones, de las falsas profecías y también de aquellos que se atreven a hablar en nombre de Jehová palabras que él no ha dicho. Cierro. Aquí en Guatemala un cantante famoso murió. Y una profetisa, una profeta, levantó su dedo índice y le dice a Dios, hemos declarado fe para tu siervo y no recibiremos de ti un no por respuesta. Mire qué atrevida. Mire qué atrevimiento. Hemos declarado sano a tu siervo. Y le dice al cantante, aquí cantarás tú, tus hijos y tus nietos en esta misma iglesia, porque el Señor ya te sanó, porque nosotros lo declaramos. Y a ti, levantando el dedo a Dios, no te recibiremos un no por respuesta. El Deuteronomio cierra, Dios es el soberano, no nosotros. Amén. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea gloria. Esa profetisa se vino para abajo, pidió disculpas internacionales, porque el cantante, un hombre muy noble, amigo mío, murió y pasó a la presencia de Dios. Pero las declaraciones de esta mujer están contenidas en el Deuteronomio. Profeta que hable palabras que Jehová no ha dicho, el tal profeta morirá. Bueno, ustedes en el país de los Estados Unidos han visto tantos profetas con profecías que no se han cumplido. ¿Quién falló? ¿Dios? No, de ninguna manera. Sino aquellos que nos podemos atrever a decir palabra que Jehová no ha dicho. Amén. Y el Deuteronomio cierra precisamente con ese sermón. Bien. Preguntas, dudas, algún comentario para cerrar entonces nuestra clase. Dentro de 8 días, 1 hora. Dentro de 15 días, 2 horas. Doctor, tuvo Hija muy Irina. buena la clase, gracias, pero me pone a pensar esto también lo siguiente. Quizás no tiene relación, pero de acuerdo al tema que tocó y viendo el pasaje del último mensaje de Deuteronomio, hay una historia que a mí me pone a pensar en la misma historia de Samuel, donde el hijo de Samuel, Jonatán, en una de las guerras había ido escondido y liberó al pueblo de Israel de los filisteos, pero también comió. Relata la Biblia que había una maldición que el rey
o como un pacto que había hecho con Dios, que mientras estuvieran bajo el dominio de los filisteos no iban a comer nadie. Y Sí. los demás soldados miraron a Jonathan comiendo y los que andaban con él. Y se lo dijeron a Saúl. Y hubo esa parte ahí. Pero a lo que me sorprende es esto. Que cuando Saúl se reúne con el hijo y hacen para ver quién había pecado, pues se determinó y se averiguó de que finalmente había sido Jonatán, el hijo de Saúl. Pero los ancianos declararon ahí en ese momento que no moriría. O sea, está como lo que usted acaba de mencionar ahora, que levantó la mano y dice, no morirá. ¿Me entiendes? ¿Cómo va a morir Jonatán? Dijeron los ancianos, si fue el que nos liberó de los filisteos. Y declararon ahí que no iba a morir y no murió. Sí. Sí. Hay un principio, Jairito. Ajá. Siempre hay que ampararse bajo la soberanía de Dios, ¿verdad? La soberanía de Dios permite ver los milagros que nacen en el corazón de Dios y no en los decretos humanos. Ese es el principio fundamental que tú me estás citando. Un aspecto es cuando Dios determina, digamos, fíjate, Jairito, yo digo esto, voy a ver si lo asocio contigo. Cuando Dios quiere darle una visión profética a alguien con interpretación divina, incluso se la da a un pagano. Te voy a contar la historia. Abraham, Sara, caminando de la mano, cantando una canción o declamando un poema de Rubén Darío, y de repente un rey pagano se le queda viendo a esa mujer llamada Sara y casi se le sale lo mexicano a Abimelech. ¿Sabes por qué pienso yo que era mexicano? Porque dice, me he de comer esa tuna. Y se va. Se va Magdalena con el corazón henchido a su tienda. A la mañana siguiente, Dios le había puesto los pies en agua fría. Y como dicen los cantantes, se le bajó la bilirrubina. Y entonces mira Magdalena y Jairito, ingrato. Me dijiste que era tu hermana y es tu mujer, es tu esposa. Y entonces ven, porque Jehová tu Dios me lo reveló. Cuando Dios quiere usa un pagano. Fíjate que incluso es el primer sueño profético con interpretación divina que se registra en la Biblia, a un pagano. Soberanía de Dios. ¿Verdad? Soberanía de Dios. Pero Dios, con su ministerio profético, yo pienso que la iglesia sigue siendo profética. Dios preserva su mandamiento a un pueblo que está a punto de pasar a la tierra prometida. Y es una de las instituciones que Dios rescatará en medio de un pueblo, ya que la monarquía se prostituye, el sacerdocio se prostituye. Hay dos instituciones más, la de los sabios y la de los profetas, que ayudarán a mantenerse a un pueblo en pie. Muy bien, mis hermanos. Cualquier comentario, cualquier duda de algún material, aparte del libro de Samuel Pagán, para servirles estamos. Doctor Pagán, Samuelito, te entrego el tiempo en este momento. Muchas gracias, hermanos. Solo apago mi micrófono. Gracias. Estaba afuera y regresé porque más o menos esperaba, pude prolongar un poco más la cosa. Así es que aquí estamos. Gracias por su presentación. Nos vamos a ver, hablamos durante la semana para coordinar bien los detalles de todo esto y la grabación, pero es la primera
oportunidad que tenemos de recibir el beneficio de sus enseñanzas. Muchas gracias. Yo sé que los estudiantes están contentos. Los veo contentos. Y Dios, pues, los va a bendecir por su disciplina y por su formación bíblica, porque esto les va a guiar a ustedes durante toda su vida y todo su ministerio. Así es que, gloria a Dios, porque Dios nos está permitiendo traer gente muy capaz a ser parte de esta labor de formarlos a ustedes y darles una educación teológica que nosotros hemos podido tener, tanto el doctor como yo, y queremos compartirla con ustedes. Amén. Gracias. Amén, pastor. Pues Entonces, gracias, gracias. hermano. Una pregunta. Se quiere mucho. Hablamos en la semana. Muy Sí. bien. Bye. Bueno. Amén. Bendiciones. Se les quiere mucho a todos. Bendiciones. Igual, Bye bye. Yes.